Muy bien. Ahora sí, estamos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Espero que se encuentren bien. Yo creo que ya estamos live. Creo que ya todo está funcionando. Así que saludos a todas las personas que nos están viendo por Facebook Live. Hoy vamos a tener una conversación sobre el acceso al aborto en pandemia. Esta actividad surge como una iniciativa de la campaña de aborto libre, seguro y accesible. La campaña, ¿verdad? Para aquellos que no conozcan, la campaña se crea a partir del 2018 ante la amenaza del proyecto del Senado 950, que podría suponer la aprobación, la aprobación de este proyecto podría suponer un riesgo para la salud y los derechos de las mujeres y las personas gestantes. La campaña está compuesta actualmente por organizaciones, colectivas y personas que defienden y trabajan con salud y derechos sexuales y reproductivos, y tiene el objetivo de ser un esfuerzo permanente que promueva el acceso, la educación y la eliminación de mitos sobre la práctica de aborto en Puerto Rico. Así que desde la campaña de Aborto Libre PR hemos creado este espacio para conocer sobre algunos de los retos en el acceso al aborto en medio de la pandemia, ¿verdad?, que ha creado el COVID-19. Y en la tarde de hoy nos acompaña Jackie Cruz. Jackie es nacida y criada en las montañas de San Lorenzo. Posee un bachillerato en lenguas modernas con certificación en sexualidad humana y derechos humanos. Tiene una maestría en estudios de las mujeres, género y sexualidad, y un estudio posgrado en partería tradicional. Jackie trabajó en Puerto Rico en Taller Salud durante 7 años, mientras colaboraba con otros proyectos de derechos humanos de Amnistía Internacional Puerto Rico y con su proyecto Mujer Montuna, Mamá Hincha, como educadora perinatal, acompañante de parto y de aborto. Hace poco emigró a Estados Unidos y obtuvo la licencia de partera profesional certificada. Trabajó como proveedora de servicios clínicos y coordinadora del programa de inseminación alternativa en la clínica de la colectiva Chicago Women's Health Center y como partera aprendiz en un centro de parto en Wisconsin. Hoy día todavía trabaja con Chicago Women's Health Center como educadora en salud sexual y reproductiva en comunidades latinas y refugiadas en Chicago, y también trabaja corriendo una clínica de aborto y salud sexual y reproductiva mientras adiestra acompañantes de aborto y continúa su proyecto de vida, Mujer Montuna, Mamá Hincha. También tenemos a Radelis Rubert. Radelis actualmente ocupa la posición de Billing, Coding y Funding Coordinator de la organización Feminist Women's Health Center, localizada en Atlanta, Georgia. Es natural de Guayama. Posee un bachillerato en lenguas extranjeras con un grado menor en estudios de la mujer y género de la Universidad de Puerto Rico. Se mudó a Georgia en el 2016 y comenzó como educadora en salud para Feminist Women's Health Center y fue moviéndose a otras posiciones dentro de la organización en su determinación de ayudar a los pacientes, sobre todo a personas emigrantes, haciendo uso de su conocimiento en 5 idiomas. Esta determinación le movió a aceptar una posición en finanzas para garantizar el acceso al aborto y otros servicios ginecológicos a poblaciones mayormente vulnerables de Georgia y estados limítrofes, en especial mujeres negras, inmigrantes, jóvenes y personas LGBTIQ que no cuenten con los recursos económicos para costear dicho servicio. También contamos con Mayra Díaz Torres. Ya completó un bachillerato en psicología de la Universidad de Puerto Rico, y una maestría en salud pública del recinto de ciencias médicas. Dirige la operación administrativa y clínica y de abogacía de la clínica IELLA de Profamilias y colabora activamente con la campaña nacional por el aborto libre, seguro y accesible, y forma parte de la Junta Asesoras del colectivo ILEP y de la organización comunitaria Urbe a Pie. Y por último, nos acompaña también la doctora Yari Vale. Ella obtuvo su título de doctora en medicina del recinto de ciencias médicas, hizo su residencia en obstetricia y ginecología en la Universidad de Nueva York en Buffalo y obtuvo su fellow como obstetra ginecóloga de la American Board of Obstetrics and Gynecology. Actualmente dirige el Departamento de Planificación Familiar de la Universidad de Puerto Rico
y forma parte de la facultad del Departamento de Obstetricia y Ginecología de dicha institución. Es presidenta de la Junta de Taller Salud, integrante de la Campaña Nacional de Aborto Libre Puerto Rico y provee servicios de aborto en su clínica privada. Así que con esto saludo a todas y todos. Saludos. Gracias por sacar de su tiempo, sabemos que están bien ocupadas, pero por sacarle su tiempo para esta conversación. Es la primera vez que de la campaña de aborto libre, seguro y accesible se hace una actividad como esta, pero esperamos que definitivamente no sea la última. Así que quizás podamos empezar esta conversación hablando un poco sobre la situación actual en donde se encuentran. Tenemos aquí personas de Puerto Rico, tenemos personas que están residiendo en Georgia, tenemos personas que están residiendo en Chicago, así que nos gustaría saber más qué está pasando por allá con esto de la pandemia. Quizás empezamos con Jackie. Sí, dale. Mira, quería aclarar que todavía no tengo la licencia de partera, no me caigan con Ya casi. Por si acaso. Claro, exacto. Pues nada, en Chicago la situación, pues, ¿verdad? Estamos en el proceso de lo que llamamos un shelter in place, que es como un refugio, ¿no? Un espacio para refugiarnos en nuestras casas, en nuestros espacios. No requiere como ¿verdad? No hay una limitación de tiempo que tenemos que estar en nuestras casas a cierto tiempo, y espacios como supermercados, ¿verdad? O de importancia, pues están abiertos con limitaciones, ¿verdad? De movimiento. Así que eso empezó el mes pasado, todavía sigue vigente, y ahora mismo estamos en una etapa que se llama lo que es la fase 3 para poder evaluar si reabrimos en mayo 30. Y normal, o sea, la cuestión de la fase 3 es porque tiene diferentes fases en cuanto a cuántas pruebas se han hecho de coronavirus y cuántas pruebas han sido positivas. Como las pruebas han sido menos del 20% en positiva, pues entonces por eso es que se evalúa pues pasar a una tercera fase. Obviamente este asunto ¿verdad? De esta fase de recuperación y abrir nuevamente la ciudad, pues nos tiene a muchas personas pues en preocupación, porque todavía no hay vacunas, no hay nada, no, ¿verdad? Sí, hay menos casos positivos, pero aún así todavía no hay mucho estudio ni mucha evidencia científica de cuáles son los siguientes pasos. Otro asunto que sí estamos en el Illinois ¿verdad? Es que nosotros algo que nos ha ayudado en Illinois es que en Illinois el año pasado se aprobó lo que es la ley de salud reproductiva, lo que llamamos el Reproductive Health Act. Y eso pues ha sido positivo porque desde el primer día que se trabajó el shelter in place y la pandemia, el acceso al aborto se ha reconocido como un asunto de cuidado esencial y no se vio arriesgado ni limitado. Pues acá en Georgia, pues lamentablemente tenemos a un republicano dirigiendo el estado, Kemp. Este fue uno de los estados últimos en decidir cerrar y fue uno de los primeros en abrir todo. Hace como 2 semanas se abrieron los malls, se abrió todo, básicamente. En ese tiempo en que se cerró todo, se cerró lo que no era esencial, el aborto es considerado, no estaba considerado en uno de los servicios no esenciales, así que continuamos ofreciendo los servicios. Sí hubo una organización, el Georgia Right to Live, que sometió al gobernador unas firmas, como 3,000 firmas, para ver si ocurría básicamente lo mismo que ocurrió en otros estados como Ohio, Texas, Mississippi, Alabama, Oklahoma, que para salvaguardar los recursos médicos y dirigirlos todos al COVID, pues quisieron implementar medidas para interponerse ante los servicios de aborto. Básicamente me sorprendió eso porque el año pasado, no sé si saben, pues el Heartbeat Bill estaba considerándose aquí en Georgia por el gobernador Kemp, que básicamente era para paralizar los servicios de aborto después de un latido de corazón. Así que es un estado bien conservador y en ese sentido fue sorprendente para mí un poco, ¿verdad? Que no se hiciera ese intento que se hizo en otros estados
pero hace como 2 días eliminó Kemp de las protecciones legales a los proveedores de aborto. Así que, por un lado, sí está tratando, ¿verdad?, de molestar. Y entonces quizá un poco de lo que está pasando acá en Puerto Rico también. Mira. Yo creo que todos y todas, primero que nada, gracias por el espacio. Es un honor, un placer compartir con mujeres tan valiosas. Estoy bien contenta. Aquí sabemos cómo se ha mal manejado, ¿verdad?, esta crisis, cómo se manejaron las crisis por huracanes, por terremotos, así que no nos sorprende la negligencia criminal de este gobierno en rastreo, en pruebas, en no robarse el dinero de la gente, ¿verdad? Pero a nivel de lo que es el acceso a servicios de aborto, siempre ha estado restringido, ¿no? Y sí, en la pandemia pues se ha agudizado, como vamos a hablar más adelante, pero a nivel de la administración gubernamental, pues la negligencia crasa con la que ha manejado la crisis, que lo ha dejado todo en las manos del pueblo, de la gente, es la que está protegiéndose y organizando grupos para juntos y juntas manejar esta crisis, pues porque el gobierno no es capaz de hacerlo. Pero agudiza definitivamente las crisis, todo lo que afecta a las personas, afecta, ¿verdad?, el acceso de esas personas a servicios esenciales de salud. Aquí hay un problema serio con el estigma, ¿verdad? Aquí hay décadas, décadas sobre décadas sobre décadas, y personas que han estado bien activas por muchos años tratando de reconocer que el aborto es un servicio de salud, es un servicio de salud esencial y es un servicio de salud que no puede esperar, que es sensitivo al tiempo. Y pues el silencio, yo no sé, Yari, pero a mí no me sorprende en lo más mínimo el silencio que se ha tenido desde el Departamento de Salud en tan solo hablar sobre los servicios de aborto en pandemia. Ha sido, o sea, eso no se nombra, eso no existe, eso o sea, no se establecen unas directrices específicas para las clínicas de aborto en Puerto Rico y los proveedores de servicios de aborto. Al día de hoy, el gobierno no se ha expresado en cómo esta pandemia y cómo esta crisis y cómo estas flexibilizaciones de algunos procesos de salud con esto de telemedicina y todo este tipo de cosas, eso no ha aplicado o no lo han dicho claramente para las clínicas de aborto. Es como ustedes manejen como puedan. Sí, yo concuerdo con Mayra en el sentido de que si ha habido un vacío, si quieres llamarlo así, en cuanto a cómo los doctores que se consideran esenciales para todo, ¿no?, incluyendo a nosotros, no se han dirigido más protocolarmente en términos de las exigencias, sino ha recabado en nosotros, ¿verdad?, hacer las cosas que entendemos que son suficientes para mantener a las pacientes seguras cuando vayan a la clínica. Muchas personas piensan que sí, que estamos cerrados, llaman y preguntan y desgraciadamente pues dilatan, ¿verdad?, la adquisición del servicio a más tardar, ¿verdad?, pensando en que recién abrimos cuando no hemos cerrado en todo este periodo de tiempo. Es problemático porque pues sabemos que bueno, nada, quiero adelantar que pues obviamente ahora quedan más que 5 clínicas en vez de 6 que habían, porque pues a raíz de la pandemia pues también muchos médicos han decidido cerrar para no volver a abrir, entre ellos una de las clínicas del área metropolitana, para pues nuestro detrimento, porque pues básicamente éramos pocos y pues ahora somos menos, y pues sabemos que esto posiblemente afecte también a otras clínicas y decidan ¿verdad?, cerrar porque pues no pueden
no pueden mantenerse abiertas y mantenerse a flote. Eso es básicamente mi lema. A través de todos estos 2 meses nos hemos mantenido a flote en la clínica, ¿verdad? Tratando de hacer, mantenernos bastante o parcialmente abiertos o totalmente abiertos, pero con horarios diferentes y tratando de ser empáticos ante la situación de pobreza aún mayoritaria que tienen las pacientes, porque pues básicamente sabemos que al no estar trabajando por el cierre de muchos de los comercios, pues así mismo esto tiene un efecto dominó de la economía hacia lo que es las clínicas y cómo mantenerlas abiertas. Es difícil, ha sido una situación bastante pesada, diría yo, por ver que el dinero que los empleados se les paguen, que el overhead se cumpla y pues que las pacientes también puedan obtener un buen servicio de calidad sin desmerecer eso. Sí, eso nos lleva, ¿verdad?, a nuestra próxima pregunta: ¿cómo está afectando todo esto de la pandemia al acceso al aborto? Ya mencionaron, Mayra mencionó que aquí en Puerto Rico hay muchas personas que no saben ni que las clínicas están abiertas. Piensan que también son servicios que no se están dando ahora mismo, pero también tenemos la limitación de la gente que no puede costear, ¿verdad?, los procedimientos. Así que quizá entre un poquito más en qué aspectos se ven afectados dentro de la pandemia. ¿Puedo empezar? Sí, claro que sí. De aquí, o... No, dale, mamá, dale. Nada, aquí, ¿verdad? En Georgia se hacen procedimientos hasta las 21 semanas y 5 días. Como mencionaron, es un asunto sensible, donde hay que considerar el tiempo. Y pues tomando en cuenta lo que han hecho otros estados de tomar la crisis del coronavirus como una excusa para adelantar agendas políticas antiabortistas, pues nuestra clínica se ha visto en la necesidad de limitarse un poco en los servicios que ofrece. Nosotros, ¿verdad? Sin pandemia, ofrecíamos servicios ginecológicos y demás, y pues para economizar esos recursos de personal y de materiales, para atender a la población más vulnerable, que, ¿verdad?, son las personas gestantes que necesitan terminar ese embarazo, pues hemos tenido que cortar esos recursos. También hemos visto un incremento en casos debido a que otras clínicas han tenido que cerrar. Y en otros estados se han cerrado, ¿verdad? Se han tomado esas medidas desde el gobierno para limitar el acceso, para eliminar el acceso. Y hemos tenido que recibir pacientes de otros estados. Y yo me imagino, ¿verdad?, que cuán difícil económicamente, en un momento en el que mucha gente está perdiendo su trabajo, y en medio de una pandemia tener que viajar a otro estado para estas pacientes es como que es complejo lo que está afectando, ¿verdad?, el acceso a los servicios. Sí, es bien similar a lo que está pasando en Illinois, y yo estoy de acuerdo también con lo que dice Mayra. Hay un asunto del aborto que se ha visto históricamente limitado a unas comunidades especiales cuando hablamos de comunidades pobres, latinx, las negras, comunidades negras, comunidades de inmigrantes. O sea, hay una realidad que es del aborto en general, ¿verdad? Cuando vemos que ahora llega esta pandemia, yo siento que muchas de nosotras en nuestras clínicas ha sido una lección bien importante, porque nos hemos visto como que no estábamos especialmente las clínicas pequeñas independientes, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, cuando tú hablas de clínicas de aborto, hablamos de las clínicas grandes, ¿verdad? Como un Planned Parenthood, que tienen ¿verdad? Los fondos son distintos y son más, ¿no? En comparación con clínicas más pequeñas. Al principio, cuando empezó la pandemia, nosotros empezamos a ver casos de que es como por olas. De repente todo el mundo quería entrar a hacer cita. Muchas personas no estaban ni embarazadas, simplemente tenían como síntomas o por el factor del estrés tenían, ¿verdad?, una menstruación atrasada. Y entonces nos vimos con mucha gente que estaba llamando y querían hacer su cita porque tenían miedo, ¿verdad?, de que se pusiera peor, ¿no?
Hemos tenido también otro extremo, ¿verdad? De ver cómo muchas personas, hemos visto más casos de personas que deseaban tener el embarazo y cuando llegan a la clínica, lo primero que preguntan es como si es seguro continuar este embarazo, ¿verdad? Porque si quieren como una ratificación de alguien, pero realmente es que como los estudios científicos no son tanto, ¿verdad? Y esto desde un punto de partería, pues es irresponsable decirle a alguien que no ve ningún riesgo. Hay que simplemente decir que no sabemos todavía, ¿verdad? Porque no hay mucho. Así que eso también ha brindado como ha brindado otro tipo de clientela que normalmente viene a las clínicas, aunque eso es como, en verdad, la realidad de que quienes vienen a las clínicas de aborto, no todos los abortos son, ¿verdad? Decididos, hay muchos abortos que vienen con mucha carga, ¿no? Así que también nos hemos visto con eso, o nos hemos visto como Illinois es un estado que tiene, ¿verdad? Es como nos hemos creado como un oasis para todo lo que es el medio oeste. Nosotros hemos visto personas de Florida que de repente pasan por Chicago y de repente quieren parar a hacerse, ¿verdad? Y también va a depender de cuántos estados alrededor de nosotras. Hay estados que han tratado de ejercer leyes de prohibición, como en mi caso sería Ohio, que fue el estado que intentó justificar la pandemia como no, porque entonces no es esencial y los abortos no son necesarios y entonces tenemos que, ¿verdad? Que mantener a las personas seguras. Otro caso que también que mencionar, Redeli, es que algunas clínicas nos hemos visto bien llenas porque de repente otras clínicas han cerrado. Y eso también responde a que hay un asunto de proveedores de aborto que es nacional. No todo el mundo, ¿verdad? No tenemos muchos proveedores de aborto o no hay muchos espacios de adiestramiento para nuevos proveedores, o son proveedores que tienen que trabajar en hospitales y también en clínicas, lo que significa que están más expuestos, se enferman, entonces nos quedamos de repente sin alguien a que hacer los abortos. Entonces eso también, ¿no? ¿Verdad? O no hay personas como para backup, ¿verdad? Para poder entonces... nos hemos visto con también otras necesidades que como organizaciones como Chicago Abortion Fund o organizaciones que proveen fondos, pues han tenido que mover más fondos, ¿verdad? Porque ahora hay más desempleo o no hay cuidado para las crías y entonces vemos que los fondos se están acabando más rápido y entonces hay que hacer más movilidad para poder buscar estos fondos. Y además de que los movimientos antidecisión, anti-choice, ellos no han parado. Ellos, que es una cosa como que no paran. Ellos siguen reuniendo y siguen acosando a las clínicas. Así que eso también es bien real en Illinois. En Georgia es bien, todavía continúan esos movimientos frente a la clínica, no paran, no respetan el código de 6 pies, nada, están ahí. En mi caso, lo que he visto ha sido mucha desinformación dentro del proceso. De por sí hay un velo de desinformación con el aborto, haya pandemia o no haya pandemia, pero toda la cuestión de la orden ejecutiva, del toque de queda, de las tablillas, en aquellas semanas que había que salir unas tablillas martes, jueves, lunes, miércoles, había mucha desinformación. Esto angustiaba muchísimo a las personas que tenían citas pautadas porque nadie quiere salir y que lo arresten, ¿verdad? Y todos hemos podido ver en las noticias que ese era el modo, ¿no? Te cojo fuera, no pregunto qué haces, si estás asistiendo a una cita médica importante, a una salida esencial de salud, no, yo te arresto, ¿verdad? Y eso es un temor válido. Y desde la clínica y ella lo que trabajamos mucho fue con el apoyo a esas mujeres, a esas personas que tenían la cita. Se hicieron muchas llamadas de teleconferencia aclarando, ¿verdad? Aclarando que el aborto es un asunto de salud, que es una cita médica, que es un proceso que no se puede posponer, no se debe posponer. E incluso trabajamos cartas de autorización, ¿verdad? De organizacionales para autorizar o que constara de alguna manera que esta persona estaba fuera ese día porque tenía una cita en nuestra clínica. Y la desinformación para mí en este tiempo de orden ejecutiva fue, o sea, crasa.
y haciendo más difícil un proceso que de por sí, ¿verdad? En ocasiones es inaccesible para muchas personas. O sea, lo haces más inaccesible, más poco llevadero. Y eso fue algo, ¿verdad? Un elemento que tuvimos que manejar mucho con las pacientes, aclarar información. Sí, abundar sobre lo que dijo Mayra, es cierto, el aborto de por sí lleva mucho, ¿verdad? Muchos mitos que hay que romper en una entrevista regular. Y básicamente con el COVID, pues eso se agravó más todavía porque tras que estaban amedrentadas ya por el procedimiento y las incertidumbres de lo que ya ellas conocen o lo que se le ha dicho en la calle, encima pues añadirle el temor de que si me voy a contagiar o qué medidas está tomando la clínica, estoy segura, pues, o sea, sé que necesito el procedimiento, pero estoy segura, o lo pospongo a que esté, cuando esté mejor, pero ante la incertidumbre de no saber cuándo eso va a pasar, pues obviamente sí había mucho más recelo, ¿no? En adquirir el servicio y sentirse tranquila adquiriendo el mismo. Sí, definitivo ha sido un reto, ¿verdad? Para entonces poder continuar con los servicios. Y eso es la próxima pregunta, ¿verdad? ¿Qué medidas se están tomando para manejar el COVID? No solamente para las pacientes que acuden, pero para el mismo personal y para facilitar el acceso también. Quizá Yari, empezar contigo. Pues básicamente en mi oficina empezamos bueno, de entrada pues todo el personal tiene el equipo protector, ¿verdad? Para limitar los contagios o minimizarlos, desde face shields hasta mascarillas y batas desechables y shoe covers, y entonces se le toma la temperatura, limitamos el espacio. Accedimos, antes de que, ¿verdad? Que la orden del Colegio de Médicos Cirujanos, que la soltó esta semana, sobre qué hacer en una oficina médica, pues sí también limitamos los espacios y las citas también. Obviamente no teníamos la misma cantidad de volumen y pues éramos más puntillosos en limpiar cada centímetro que la paciente hubiera tocado en la cita previa en términos de superficie y demás para minimizar los contagios. Una cosa que noté, que yo sé que el COVID, y pensé también que se estaba propulsando desde otros espacios, era, ¿verdad?, el aborto con medicamentos. Más sin embargo, noté que las pacientes preferían el aborto quirúrgico. A través de todas estas 8 semanas que llevamos trabajando, bueno, el aborto con medicamentos ha ido en descenso y el aborto quirúrgico ha ido en ascenso. Y yo creo que también pensando, ¿verdad?, que la paciente no quiere terminar, si tiene alguna emergencia en la casa, en una sala de emergencia por el mismo COVID. Así que eso es una de las cosas que pues me sorprendió un poco, ¿no? Al hacer la evaluación, las pacientes realmente querían, habían sacado ese día para eso y pues no querían postergarlo más, especialmente por la incertidumbre que otra situación podría causarles en la casa. Radeli. Pues en nuestra clínica la administración tuvo como en mente 3 cosas. La primera, pues reducir la transmisión entre el personal, proteger a las personas consideradas alto riesgo y pues mantener la operación de la clínica teniendo en mente, ¿verdad?, que el aborto es un servicio esencial. En los 2 meses desde que comenzó este distanciamiento, se han adaptado medidas recomendadas por la Federación Nacional del Aborto, porque somos, ¿verdad?, formamos parte del NAF. También de lo que ha dicho el Departamento de Salud Pública de Georgia, como por ejemplo pedir que los pacientes utilicen mascarillas, respetar los 6 pies de distancia, acomodando las sillas, pidiéndole a los acompañantes que esperen en sus carros, cosas que pues en la situación normal pues usualmente queremos que se queden ahí todo el tiempo, no las abandonen. En cuanto a los empleados, ¿verdad? Se han dado pausas con compensación económica
para permitir que el personal recargue las energías, porque ha sido un proceso exhaustivo mental y físicamente. A quien trabaja directamente con las pacientes se le ha dado una compensación de un 15% adicional a su sueldo. Se le ajustan las horas para que no pierdan parte de su sueldo. Se ajustan las horas, pero si se tienen que ir temprano, tienen que llegar más tarde, pues no pierden dinero que va a su bolsillo, ¿verdad? A quienes trabajan desde la casa se le proveyó el equipo, computadoras y demás. Y como mencioné anteriormente, pues se le dieron prioridad a los servicios más esenciales. Jackie, si quieres añadir. No, sí. Sí. Yo pienso que estaba pensando cuando Yari estaba hablando y de repente como me recordé que uno de los casos que también que estamos teniendo más en la clínica son personas que vienen y tienen el aborto médico y nos preguntan cómo fingir que fue una pérdida de embarazo, porque también han aumentado los casos de violencia doméstica y muchas veces pues y nos hemos visto dando más orientación sobre, así sería como, ¿verdad? ¿Cómo podrías explicar? Como que ella dijo eso y me acordé mucho que es algo que como hemos visto en la clínica últimamente, que es como hemos estado dando más orientación de cómo explicar como una pérdida de embarazo, ¿verdad? Cómo explicarla, ¿no? En caso de nosotras en la clínica, uno de los cambios más dolorosos fue el acompañante de aborto, porque nosotras pues abogamos mucho porque las personas traigan a esta persona, ¿verdad? Que esté con ellos y ella en el proceso. Así que ahora tenemos que, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Además de todas las cosas que Yari y Radeli mencionaron, tenemos un espacio, una persona por cuarto y entonces como nuestra sala de espera no es tan grande, pues no tenemos más de 2 personas, pero también esparcimos las horas son cada media hora tenemos una cita y entonces tenemos como un flow para que nunca las personas se encuentren dentro de la clínica, pero las personas tienen la flexibilidad de llamar a sus acompañantes desde adentro, ¿verdad? Si tienen que hacer una videollamada así que hemos tratado de explorar día a día cómo hacer esa distancia, ponerla más corta, más pequeña. Otro asunto es empezamos a hacer a evaluar protocolos de lo que decimos nosotros los no touch protocols, que son los protocolos de no tocar. Y una de las cosas que evaluamos es que no todas las participantes, no todas las personas necesitan un ultrasonido. Y entonces empezamos a ver, esta es una opción que se le da a muchas personas cuando no tienen una relación con su vagina, no quieren tocar, no quieren mirar, o personas que, ¿verdad? Que están en transición de identidad. Pues lo hemos practicado más, ¿verdad? Menos de 10 semanas, no hay historial ¿verdad? De cesárea o embarazo ectópico, o no, ¿verdad? O no hay un IUD envuelto, entonces, o inflamación pélvica, pues entonces evaluamos si la persona es candidata a no tener un ultrasonido, y si es candidata y cumple con los requisitos, pues damos las pastillas sin tener que hacer un ultrasonido. También hemos trabajado mucho más con la telemedicina, Telemed, que nos ayuda en 2 partes, ¿verdad? Tanto el personal de trabajo puede trabajar desde la casa y hacer citas desde la casa, como también las personas, pues, a través de un estudio, ¿verdad? De un estudio médico en el estado de Illinois, hemos podido trabajar con enviar medicamentos por correo. Y eso es una de las... Cuando yo veo este proyecto, que es ¿verdad? Puede ser, es posible porque es un estudio científico, ¿no? Y como que estamos probando, pues por eso es que hemos podido correrlo en la clínica. Pero cuando yo veo los efectos de cómo esto ha beneficiado tanto y las historias de las personas cuando reciben, ¿verdad? Que han tenido que acudir al estudio, pues no me queda duda de que esta es una de las opciones que tenemos que considerar en todas las clínicas, tú sabes. Tenemos que confiar y creer más en la gente. Yo creo que también es un asunto de cómo nosotras mismas, los proveedores o las mismas personas que trabajamos dentro del aborto, todavía sentimos que el aborto es un asunto bien clínico médico, y también cómo podemos expandir un poco más la mente a creer más y confiar más en las personas, en enviarles medicamentos por correo, ¿verdad? Si es una posibilidad. O, por ejemplo, manejar aborto con misoprostol solamente, ¿verdad? Serían 3 dosis de misoprostol cada 3 horas, que es una dosis que no
no podemos enviar MIFI por el correo, pero sí podemos enviar misoprostol por farmacéutica, y las personas pueden tener una cantidad de misoprostol que pueden entonces empezar un aborto. Así que son como que, ¿verdad? Son opciones que no las hace todas las clínicas, no las hacen, pero yo siento que nos ha ayudado a expandir un poco a cómo estamos confiando en las personas y en sus cuerpos también. Y yo creo que eso ha sido una lección también y nos ha ayudado. O sea, telemedicina definitivamente tanto para, ¿verdad? Métodos anticonceptivos como pastillas, ¿verdad? O enviar las recetas de depo para que las personas se la autoapliquen. Son métodos que yo creo que muchas clínicas, ¿verdad? Deberíamos mirar. Pero, o sea, entiendo también que no es que uno a veces no quiera, es que a veces las leyes y los estados no nos limitan, queremos, pero es que el chavado estado no nos deja. Así que yo pienso que eso especialmente para gente que vive en estados adyacentes, en Indiana, Wisconsin, tenemos un montón de gente que para utilizar el estudio de telemedicina, para poder cualificar, tienes que estar en Illinois. Así que tenemos gente que se ha movido hoteles temporalmente de Illinois para poder recibir una cajita de medicamentos. Así que eso es algo que también estamos viendo que está pasando mucho. Quizás Yari nos puede hablar un poquito de cómo se trabaja aquí la telemedicina. Sí, es que en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Se trabaja? No se trabaja hasta que el COVID vino. La telemedicina no se paga, o sea, los planes médicos no lo pagan, y aun cuando vinieron las primeras directrices de telemedicina para impulsar, ¿verdad?, a raíz del COVID, que los médicos tuvieran menos contacto con los pacientes o que los pacientes no tuvieran que salir de su casa, solamente al principio se pagaban toda la sintomatología relacionada al COVID, más nada. Así que para ginecología pues no era mucha opción, porque pues no es nuestro real de pacientes, ¿no? Luego se flexibilizó, yo creo que 2 semanas más tarde se flexibilizó para otros diagnósticos. Desgraciadamente hay aseguradoras que aún con la directriz que ha tomado el gobierno en términos de flexibilizarlo, no han querido pagar. Hay una incertidumbre real de si se está pagando o no se está pagando. Yo casi no la utilizo, excepto cuando le tengo que mandar a una paciente un fármaco desde la farmacia, pero la realidad es que es limitado, bien limitado, y estamos como en pañales. Yo creo que en Estados Unidos se ha venido usando por mucho más tiempo, así que el hecho de poder usarlo en telemedicina en Estados Unidos, en algunos estados, porque debo decir que en otros también hay restricciones, facilita, ¿verdad? Como bien ya que estaba diciendo, la posibilidad de mandar medicamentos a la casa. Yo sí sé de casos legales en el pasado, por ejemplo, un caso de Pensilvania donde, citando leyes como de interstate commerce, que no nada tiene que ver con salud sexual y reproductiva, sí se han visto involucrados en problemas legales al tratar de adquirir medicamentos de otros estados y de otros países también. Así que acá en Puerto Rico, desgraciadamente, una de las cosas que el aborto con medicamento con Mifeprex se adquiere del médico, el médico tendría que realmente mandarle eso a la casa si va a hacer flexibilizar, ¿verdad? Que no tenga sonografía, o si cree que, o sea, la historia es bastante certera de la paciente de que no es un embarazo ectópico. Ahora bien, no creo que aquí muchos médicos todavía estén, especialmente ante la incertidumbre de la posibilidad médico-legal de un caso de un ectópico no diagnosticado, quiera arriesgarse a hacer ese tipo lo veo todavía muy, muy lejos en ese sentido. Así que seguimos los guidelines que hasta ahora existían antes del COVID, y de hacerle un sonograma antes y después a la paciente. En otros países sí sé, por ejemplo, que la CAI impulsó en Latinoamérica, en los países donde es legal, ¿verdad?, una situación similar a la que estaba describiendo, de ver cuántas semanas la paciente tenía y confiar en su historial, ¿verdad?, para poder mandarle las pastillas con unas instrucciones bien específicas. Quería retomar un poquito también con lo que Jackie mencionó ahorita sobre el alza en los casos de violencia doméstica y agresiones sexuales durante
durante todo la pandemia. Y ver también cómo en Puerto Rico sabemos que ha habido por lo menos 900 casos o más de 900 casos reportados de violencia doméstica en lo que vamos de cuarentena, desde mediados de marzo. Y quizá hablar un poquito más sobre eso que han visto en Illinois, que han visto en Georgia, si se repite el patrón. Quizás también Mayra nos puede comentar qué tipo de casos se está viendo más en las clínicas, si hay un alza también en esos casos. Pues lamentablemente sí, pero quería retomar un poquito de la pregunta anterior, que yo creo que es bien importante puntualizar de las facilidades que atendemos abortos. Estamos listas para recibir pacientes siempre, que tenemos unas medidas de control de infecciones, unos manuales, unos protocolos. Yo creo que el estigma de lo que se piensa que es una clínica de aborto abona ese sentido de inseguridad. Y yo creo que es bien importante seguir educando de que las clínicas de aborto, en pandemia o no en pandemia, tienen protocolos de control y manejo de infecciones, y que por ese lado, ¿verdad? Pueden estar tranquilas las personas que nos visitan. Sobre la incidencia de violencia de género, lamentablemente sí. En ella pues tenemos un proceso de manejo de casos. Entendemos que una persona que llega a la clínica sí es una persona que requiere un aborto, pero también es una persona que está, o sea, sobre esa persona hay muchas interseccionalidades. Hay personas que tienen unos retos económicos significativos, que ese embarazo es producto de una agresión sexual, que están en unos ciclos de relaciones violentas, y han aumentado. Cuando se indaga en una pregunta específica que tenemos en nuestro protocolo de manejo de casos, si ha experimentado violencia de pareja de cualquier tipo, sexual, psicológica, física, los casos están aumentando significativamente. Hubo una semana que de 10 entrevistas, habían 7 que decían que sí. Y a veces, como decían las compañeras, esta gesta es una carga emocional bien significativa para las personas con las que trabajamos, y eso ha sido uno de los elementos que he visto que sí han aumentado significativamente en esta cuarentena, en este encierro, ¿no? Y también las barreras económicas, las personas no tienen trabajo. O sea, entrevista tras entrevista, fui cesanteada, trabajo por mi cuenta y hace 2 meses que no trabajo, soy profesora y me cortaron todas las horas, me bajaron el salario, estoy suspendida hasta nuevo aviso, y esas son barreras que siempre se han visto, pero sí se han despuntado, ¿verdad? La curva a la que tenemos que estar pendiente precisamente es esa, que ha sido sostenida por años en este país, y no hemos visto, ¿verdad?, una política pública responsable que atienda esta crisis, ¿verdad?, que está a niveles pandémicos. La violencia de género aquí es insostenible. Yo en lo personal, ¿verdad? Llevo 2 meses trabajando desde casa, no te puedo decir de primera mano si ha aumentado o no ha aumentado, como, ¿verdad? Haciendo yo mismo una evaluación, pero sí, justo antes de comenzar este proceso de cuarentena, yo estaba tratando de trabajar un protocolo, aunque yo, ¿verdad? Me encargo de las finanzas, básicamente en la clínica, yo quiero estar en ciertos lados porque, pues, ¿verdad? Yo quisiera que mis pacientes se sientan en un lugar seguro y atender cualquier necesidad que podamos atender, ¿verdad? Estaba trabajando en ese protocolo. Recuerdo que lo llevé a la última reunión que tuvimos como staff en persona y pues lamentablemente este proceso pues está retrasando eso.
Y no les ha pasado lo contrario, que entonces, con este asunto ahora de que los acompañantes no pueden entrar, ¿verdad? Ha pasado también que han venido a la clínica, el acompañante, ¿verdad? Le decimos que el acompañante tiene que esperar afuera, la persona entra y la primera, ¿verdad? Lo primero que nos dice es, me están obligando, me están trayendo acá a tener el aborto, y qué bueno que no lo dejaste pasar, porque yo no, ¿verdad? Aunque nosotros tenemos el protocolo también de que no dejamos, o sea, no dejamos que ningún acompañante entre a menos que la persona lo desee, claro. Y también, como Mayra te explica, las clínicas tenemos protocolos para ¿verdad? Manejos de casos cuando las personas no se sienten seguras en una relación, pero nos ha pasado en menos casos de personas que vienen y dicen, qué bueno que no lo dejaste entrar, yo quiero tener este embarazo, ¿cómo entonces cómo yo finjo que tuve un aborto? Entonces hemos tenido que también centrarnos y decir, bueno, si vamos a fingir entonces, ¿verdad? Primero te quedas aquí como una hora porque no te vayas antes, y también vamos a hablar de qué es lo que, ¿verdad? Cuáles son los síntomas que vas a tener que fingir o cómo, pero obviamente tiene el proceso de como no te queremos enviar sin recursos, ¿verdad? Porque también queremos hablar de cómo, ¿verdad? Qué recursos, ¿verdad? Ofrecerle a las personas para esto, pero también está el miedo de que como entonces si es este asunto de salir afuera y buscar ayuda, es este asunto de salir afuera al carro, ¿eh? Como decía Mayra, el asunto del estrés de como que estaré contagiada hoy o no, entonces el mismo asunto de decir si tenemos entonces recursos que tampoco han pensado en opciones más virtuales o más, ¿verdad? En accesibilidad, como en violencia doméstica, pues entonces no es que enviar a una persona a una organización porque estamos, el estrés sigue aumentando, porque entonces, o sea, yo estoy aquí, quiero solucionarlo todo aquí. Eso también nos ha pasado y, ¿verdad? Nos rompe el corazón, ¿verdad? Además de que, ¿verdad? Es otro asunto que yo pienso que pasa con este trabajo de clínica. Las personas que trabajamos en clínicas de aborto amamos a lo que hacemos, porque sabemos que en el proceso de decidir trabajar con el aborto y ofrecer esa accesibilidad a la gente, tenemos muchos riesgos, ¿verdad? Que están en nuestra vida, ¿verdad? De ser abiertamente una persona pro decisión y tener este tipo de trabajo. Y muchas veces lo conversamos, ¿verdad? Aquí en el trabajo, el equipo, de a cuánto daño nos sometemos, ¿verdad? Por seguir la pasión de querer ayudar y de hacer este tipo de trabajo. Que también tiene que ver con a veces las personas vienen súper estresadas y te gritan y entonces también hay que hacer ahí un trabajo de amor, porque no se puede tapar con una mano, ¿verdad? Las personas también nos violentan a veces, y es parte del trabajo y hay que seguirlo, pero hay que sanarlo y trabajarlo también. Quiero también hacer un paréntesis para las personas que nos están viendo por el Facebook Live. Se están recibiendo preguntas que se van a estar contestando al final, así que si tienen alguna pregunta para alguna de nuestras panelistas de hoy o nuestras participantes, por favor la envíen y al final lo vamos a estar contestando. Y pues ahora, ¿verdad? Hemos hablado de muchos de los retos que se están enfrentando. ¿Cuáles podrían ser opciones o soluciones ante todo esto que hemos estado hablando? Pues mira, hay. Hay muchas, y yo no romantizo la crisis, pero sí entiendo que a veces las crisis nos obligan a mirar una situación de una manera distinta y a hacer redes, acompañarnos más, dejarnos de ver quizás como quizás una competencia y no tender lazos de colaboración entre clínicas. Y a mi entender, y ustedes, compañeras, me dejarán saber si les parece igual, por lo menos en Puerto Rico, el tema de aborto, de la defensa del derecho a decidir, está en un momento sumamente fuerte, ¿verdad? Yo llevo un par de décadas en este mundo y ahora es que veo cómo hay unos movimientos organizados fuertes en hacer lo que haya que hacer y en denunciar lo que haya que denunciar para asegurar que estos proyectos, estas clínicas y estas iniciativas sigan teniendo el servicio. Para una barrera siempre hay una solución, ¿verdad? Las barreras económicas, pues entonces las clínicas deben empezar a llegar recursos y ella es una organización sin fines de lucro,
una iniciativa de Profamilias, que es una organización de base comunitaria, pues nosotros buscamos propuestas para tener fondos solidarios para subvencionar. En caso de que haya una paciente que no podamos atender, referimos, y ahí, Yari, somos partners. Tender redes de colaboración, ¿verdad? En Puerto Rico específicamente, cuando el servicio es tan escaso, cuando hay tan pocas clínicas, tenemos que comunicarnos entre nosotras y establecer estrategias de supervivencia y de reconocer que el trabajo que nosotros hacemos es importante y que hay personas que lo valoran increíblemente. Igual con barreras de acceso, de transportación, ¿verdad? Empezar a pensar quizás fuera de la cajita, por lo menos en el caso de ella, sí, como dice Yari, pues la reglamentación actual nos tiene de manos atadas en términos de cuáles procedimientos se pueden hacer por telemedicina, nos atan las manos en el envío de medicamentos, de ciertos medicamentos, pero sí hemos identificado procesos que se pueden hacer a distancia, ¿verdad? Y hemos creado una estructura lo suficientemente robusta para sostener ese servicio después que termine esto y las crisis que vengan después, ¿no? Procesos de manejo de casos, de orientación en opciones, de coordinación de apoyos económicos, apoyos de transportación, orientación de seguimiento, post-procedimiento. Todas esas cosas son procedimientos que se pueden hacer en distancia. Y lo hemos estado haciendo y hemos tenido unos resultados bien positivos que, como decía Jackie, nos abre la mente a, mira, tú sabes, hay otra manera también de hacer las cosas y facilitar los flujos de servicios y los modelos de pacientes. Pero la cantidad de proveedores, como dijo Yari al principio, sigue siendo un reto aquí en Puerto Rico. Igual hay proyectos, no quiero adelantar mucho, pero hay proyectos y hay iniciativas que se están gestando, valga, ¿verdad? No pun intended, que se están creando ¿verdad? Entre organizaciones para capacitar una nueva generación de proveedores de servicios de aborto y ver el aborto como un servicio esencial, un servicio que se debe dar de una manera digna, que es sensitivo al tiempo, que ha existido y existirá, ¿verdad? Así que yo soy creyente de que las crisis siempre traen oportunidades y nos obliga a mirar las problemáticas y nuestros procesos, tanto administrativos como clínicos, de una manera diferente. Y van a haber cosas, yo estoy loca por poder tener una cercanía con mis compañeras de trabajo. Necesitamos eso, necesitamos el cariñito, ¿verdad? Pero hay cosas que cuando esto pase vamos a continuar haciendo porque aprendimos y entendimos que, caramba, fue una buena adición a nuestro modelo médico. Así que yo creo que hay un ambiente bien propicio a nivel de incidencia política y a nivel de activismo en pro de los derechos humanos y sexuales y reproductivos de todas las personas. Y de la misma manera que el aborto ahora mismo está amenazado quizás más que nunca, la capacidad cívica de protegerlo también está más fuerte que nunca. Así que yo estoy bien convencida de que vamos a salir de estas y que vamos a no tan solo salir de estas sobreviviendo, sino mejores en términos de servicios, en términos de confianza, en términos de compañía, ¿verdad? Ayer Yari me salvó la vida. El médico tuvo una situación y ella, ni corta ni perezosa, yo dije, Yari, no tengo proveedor, tengo la clínica llena, y ella llegó, ¿verdad? Yo creo que de eso se trata. Yo también siempre he dicho que el aborto es la puñalada al patriarcado más grande que puedes hacer, así que
en todas estas cuestiones y en estas luchas feministas, pues tenemos que seguir ese discurso feminista de acompañarnos, de escucharnos, de validarnos y de ayudarnos una a otra. No sé si Si ya tenía ganas de volver a Puerto Rico, me dieron más ganas. Vamos, Todos los días. estamos listas para ustedes, para recibirla. Yo estoy al 100 con Mayra, al 100 con Mayra. Era uno de los puntos que quería decir, el asunto de la comunicación. Yo a veces pienso, ¿verdad? Que, concuerdo, el activismo, ¿verdad? Hay que seguir un trabajo bien duro con la isla. Y yo pienso que esa comunicación con la diáspora es bien importante, porque, ¿verdad? No tan solo por el asunto de quizás como, ¿verdad? El asunto de la abogacía por las leyes, pero yo siento que también es importante mantener ¿verdad? Este espacio. A mí me gustó cuando Sheila me comentó, porque yo digo, tenemos que crear más espacios para hablar de lo que está pasando fuera de la isla. Y no es como que para comparar, porque tú sabes, realmente el aborto es un tema que, ¿verdad? Que en muchos niveles puede estar bien parecido y similar en todos los estados. Pero porque yo siento que hay recursos que se pueden compartir, hay eventos para recaudación de fondos, ¿verdad? Si el Estado no sigue, ¿verdad? Bloqueando el acceso a nuestras personas en Puerto Rico, pues entonces poder crear esas redes solidarias fuera para poder crear más fondos, para abrir, ¿verdad? Para golpear esa pared ¿verdad? Que nos limita. Y yo pienso que quizás esas conversaciones con redes son bien importantes. Además de que yo entreno, ¿verdad? Mi trabajo es que entrenar acompañantes de aborto. Yo pienso que cuando yo pienso en Puerto Rico, y por ejemplo, como una chica de montaña de San Lorenzo, y pienso cuán lejos es para muchas personas más en la isla poder accesar las pocas clínicas que hay. Para mí, yo sigo abogando porque tenemos que seguir entrenando acompañantes de aborto que puedan ser un enlace para romper ese estigma, para educar y para poder ser servicio y ayuda a las personas cuando no están tan cerca de las clínicas. Se puede, ¿verdad? Esa educación se puede decolonizar un poco y se puede como que apoderar un poco a las personas para poder ser buenas fuentes y buenos recursos para cuando alguien lejos en el centro de la isla te llame y te diga, pues te llame a ti porque no sé, porque tengo conexión contigo, pero tengo fiebre y hay posibilidad de infección, que alguien pueda decirle, estos son los pasos, esto es lo que hay que hacer, porque hay fiebre, hay infección, porque muchas veces las personas, que es lo que pasa ¿verdad? Con la educación sexual en el país, a veces queremos hablar más con la amiga que con la misma línea de hotline de la clínica, y si preparamos más personas para que puedan hacer ese apoyo y conexión nuevamente de la persona con el cuidado que necesita, y yo creo que ayudamos un montón a nuestra comunidad, ¿verdad? Así que... ¿Quieren que pasemos entonces a las preguntas? Tenemos 3 preguntas Tenemos preguntas. Sí, tenemos preguntas. Stephanie Marie pregunta, ¿cuántas de las 5 clínicas en Puerto Rico continúan dando servicio? Yo creo que por lo menos las 4 de la de Metropolitana estoy segura de que están abiertas. Bayamón, Profamilias, yo y Women's Medical Pavilion. Esas son las 4. Me parece que el doctor que dirige la de Ponce está cerrado. Y realmente no he tenido mucha comunicación con él, pero no sé si vaya a abrir otra vez. Esa es la otra clínica que estoy pensando que no vuelve a abrir, pero tal vez esté equivocada. Pero sí, es una gran posibilidad. Sí, eso representa, ¿verdad?, otros retos también de acceso, y a eso también pregunta Deliluz, si se ha hablado de movilizar los servicios de aborto a otras áreas de la isla como el sur y el oeste. Como se ríe Yari. Nosotras en Profamilias tenemos un plan de incidir en todas las barreras de acceso. Nosotras somos una organización feminista y entendemos que las barreras de acceso no se deben pensar como barreras que no se pueden tirar al piso, ¿verdad? Y sí hemos estado viendo oportunidades. La realidad es que el área sur y el área oeste están desprovistas, totalmente desprovistas. Y hablamos de que la barrera al acceso número 1 es la barrera económica. No todas las personas tienen el dinero para pagar una terminación de embarazo, la realidad es esa. Vivimos cheque a cheque,
y de momento tener que sacar $250, $300, pues por lo menos para mí no es viable, y yo entiendo que hay otras personas que tampoco, ¿no? Así que sí hemos evaluado la posibilidad de en un futuro no muy lejano poder expandir y de alguna manera atender esa necesidad que es tan urgente, porque es tan atropellante. Tú necesitar un procedimiento en las Marías, en la montaña, en el centro de la isla, una persona joven que no tiene la confianza con su familia para hablar de esto, se va a sentir bien sola, se va a sentir incomunicada. La mayoría de las personas, y es una pregunta que hacemos, cuando supiste de un embarazo, ¿sabías qué hacer? Mira, la mayoría de las mujeres dicen que no, y de las personas dicen que no saben a quién llamar, no saben a dónde recurrir, algunas hasta dudan de la legalidad, ¿verdad?, de acceder a un servicio de aborto. Estamos en el 2020, así que todavía tenemos mucho trabajo que hacer a nivel educativo y a nivel de incidencia, porque estas personas del centro, del sur y del oeste de la isla y del archipiélago, Vieques, Culebra, tienen que garantizarle, se le tiene que garantizar el acceso. Siempre se metropoliza todo, y esto pues literalmente es una cuestión de vida o muerte, de que urge, ¿verdad?, tener acceso a estos servicios. Así que sí, la respuesta es sí, y es algo que hemos discutido. Así que ojalá en un futuro no muy lejano podamos también empezar a romper esas barreras. De nuevo, como hablábamos ahorita, las alianzas, ¿no? Los referidos. Actualmente, por lo menos en IELLA, las personas que nos llegan del sur y del oeste es por referidos de organizaciones comunitarias solidarias que se comunican con estas organizaciones, y las organizaciones se comunican con las clínicas acá en el área metropolitana y coordinan los servicios, porque es así de inaccesible. Nos preguntan también, hay una pregunta para Radelis, si en Georgia está considerada la telemedicina, si se utiliza. No se está utilizando como tal para servicios de aborto, se consideró para, obviamente, anticonceptivos, hacerlo más común, ¿verdad?, otros servicios, pero no, todavía no, ha estado en la mesa, pero no se ha implementado. Pues yo creo que con esto ya no tenemos más preguntas. No sé si quieran decir algo final. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario final. Si no, pues... Bueno, pues les quiero agradecer una vez más su tiempo y el trabajo que hacen todos los días, el compromiso que tienen, toda la información que han brindado hoy, se lo agradezco, y sé que todas las personas que nos están viendo también se lo agradecen. Y a las personas que nos están viendo por el Facebook Live, les doy las gracias, ¿verdad?, por acompañarnos, y si no lo han hecho, denle like o síganos en las páginas de Facebook y de Instagram, que siempre se postea información, y pues probablemente pronto otro Facebook Live sobre otros temas también que son importantes discutir. Así que gracias. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye. Buenas noches. Bye. Bye.